¿Qué tal, queridos amigos? Todo el día de ayer lo dedicamos a escuchar alabanzas y adulaciones al presidente de la República por su obra magna, el aeropuerto Felipe Ángeles. Pero hubo cosas que demuestran hasta dónde llega la verborrea inútil y sobre todo la demagogia que ha sido sustento de la manipulación política del presidente López Obrador. Miren ustedes, comenzó el día a las 5 de la mañana con 8 minutos, cuando salió el presidente rodeado de camionetas Suburban como escolta, para ir en 40 minutos, que duró el trayecto, hasta el aeropuerto situado en Santa Lucía, en el Estado de México, pero colindante con Hidalgo. Y presumió de que eso era demostración de que se podía acceder con rapidez. Claro, cuando no hay vehículos, porque era día festivo y nadie sale a esa hora ni para comerse un taco. Y además con escolta suficiente para ampliar la posibilidad de que el recorrido no se detuviera ni un instante. ¿A quién quiere engañar el presidente? ¿Por qué hasta en las cosas más simples se ve esa intención de engañar, de mentir, de frustrar la verdad para hacerse él una especie de nicho entre los próceres de la historia? Fíjense, él habló de que una de las razones por las que había suspendido la obra del famoso aeropuerto de Texcoco era porque le parecía una obra faraónica y que estaba además impactada brutalmente por la corrupción. Y habló de que había muchos intereses creados en el aeropuerto de Texcoco porque se pretendía derrumbar el aeropuerto Benito Juárez, que sigue siendo el más importante de la República, con el objeto de construir ahí centros comerciales que iban a beneficiar sobre todo a Carlos Slim y a los más importantes empresarios del país, entre ellos el fallecido Alberto Valleres, entre otros. Bueno, pues resulta que si no fue faraónico el monumento a la corrupción que considero yo debe llamarse a este aeropuerto de Santa Lucía, Felipe Ángeles, llamado así como el militar de origen hidalguense, que por cierto nadie mencionó su origen, que es de Hidalgo, y que estuvo a las órdenes de Pancho Villa y del presidente Madero. Un hombre fuerte, vertical, que por cierto tiene como descendiente a Tomás Ángeles de Aguajare, con el que he conversado en varias ocasiones. Bueno, pues el hecho fue que si no fue faraónica la obra, no puede decirse tal cosa, sí fue faraónica la inauguración. Se pasó el presidente desde las 5 de la mañana en que salió de Palacio Nacional hasta por ahí de las 3 de la tarde en una apoteosis personalizada en él como una especie de día del presidente, como solían ser los informes presidenciales en otras épocas, captando a los adoradores suyos que habían sido convocados al grito de "es un honor estar con Obrador". Y ahí estaban todos los jefes militares, todos los miembros del gabinete, algunos gobernadores, legisladores de Morena, por supuesto, y público en general. Era tan general la cosa que como no había locales abiertos y empezaron a transcurrir las horas y las horas en medio de la apoteosis, pues la gente tenía hambre, porque había llegado muy temprano, porque le dijeron a las personas invitadas que llegaran mucho antes que el presidente, y el presidente llegó en 40 minutos, de las 5 de la mañana a 10 minutos antes de las 6. Esto es verdaderamente como de farsa novelesca, ¿no? Y bueno, y el presidente se puso a hablar por aquí, por allá. En la ceremonia principal no habló, cosa rarísima. Hablaron, pues, el nuevo responsable del aeropuerto de Santa Lucía, el nuevo administrador, que desde luego es un militar. Habló, por supuesto,
el gobernador del Estado de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el gobernador de Hidalgo, que nos invitó a comer barbacoa y a comer jabalí y escamoles, que quedaría muy cerca del aeropuerto de Santa Lucía, porque está situado a unos cuantos metros del límite con Hidalgo, algunos cuantos kilómetros. Y también la señora Claudia Sheinbaum aprovechó para hablar de los adversarios que señalaban que era imposible terminar el proyecto y que era imposible hacerlo con honestidad. Y que veíamos con claridad que era posible todo gracias a la tenacidad de quienes lo eligieron y sobre todo gracias a la visión del presidente de la República. Todo esto en un salón gigantesco. Yo no recuerdo, y fíjense que he tenido yo la suerte de viajar por algunos aeropuertos de primer nivel, no recuerdo a ningún campo aéreo, a ninguna terminal aérea, que tuviera un espacio tan enorme como para hacer una ceremonia de inauguración con más de 1,500 personas, en un sitio que pues nada más estaba lleno con las sillas que pusieron portátiles, digámoslo de alguna manera, para celebrar la ceremonia pomposa. Una orquesta formada por jóvenes, según dijeron, de distintas entidades, de las etnias de nuestro país, que tocaron el himno a Felipe Ángeles y que tocaron después el himno nacional. Personas por ahí que no eran identificables, el gabinete en pleno, las porras al presidente, el presidente saludando desde los balcones, desde cada que se asomaba a las pistas, le aplaudían horrores, en un recorrido que pues parecía como el paseo de los grandes triunfadores de Roma, solamente que sin el individuo, el siervo que iba detrás, diciéndole al que paseaba campante con la victoria y los laureles en las sienes, recuerda que eres humano. Le faltó poner este punto al presidente, que hubiera alguien. Desde luego, el pobrecito, el pobre diablo este de Jesús Ramírez Cuevas, no podría hacer tal tarea. De decirle al presidente, presidente, recuerde usted que es humano. Estaba el hombre en una situación de apoteosis casi santificada. Pero fíjense qué curioso, todo lo que se dijo que iba a suceder ocurrió. No hay locales abiertos, salvo un Starbucks que se veía en las pantallas de televisión, abierto, pero pues muy poquito para todo el gentío que había por allá. Pero en los laterales, que fue lo que se filmó, había un tianguis, un auténtico tianguis, con venta de artesanías, con venta de tacos de canasta, no sé si estaba por ahí la famosa Lady Tacos de Canasta, pero de que había ahí una verdadera verbena popular era indiscutible. En un aeropuerto de lujo vendiendo quesadillas o vendiendo tortas en los pasillos, en los corredores de la magna obra. Esto, queridos amigos, es una farsa, es una burla más a los mexicanos. Porque si se habla de que este gobierno es de los pobres, pues tendríamos que empezar a decir que solamente usan los aeropuertos de nuestro país en lo que se respecta al turismo nacional o bien a los que viajan por cuestiones de trabajo, empresariales, etcétera, el 8% de los mexicanos. Es una obra para élites, no para el pueblo de México. El pueblo de México está siendo invitado a conocer el aeropuerto para que vean cómo puede en tiempo récord construirse un galerón tan inmenso como este de Santa Lucía. Y van a estar seguramente muchos mexicanos, como pasó cuando se abrieron Los Pinos, para que conocieran la fastuosidad de una casa diseñada para residencia del presidente de la República, diseñada por Lázaro Cárdenas del Río. No se le olvide ese detalle, señor López Obrador, porque también Lázaro Cárdenas es uno de los íconos, junto con
Madero y Juárez y Carranza, los que muestran en el escudo de la Cuarta Transformación su inclinación usted por algunos personajes de la historia. Presidente, nadie se creyó la ceremonia, solo los muy tontos. Fue como vindicar las viejas ceremonias del priismo caduco. En ningún país de la tierra, que no que lo sepan, cuando se inaugura un aeropuerto se hace con tanta pompa. No, simple y sencillamente se pone a funcionar la obra de referencia y se acabó. No se presume por ello con esta fastuosidad faraónica. Pero el presidente López Obrador sí puede calificar de faraónica la obra de Texcoco que nos costó 300 millones de pesos y luego además presumir que la de Santa Lucía solo costó 116 millones de pesos, 116 mil millones de pesos, 300 mil millones de pesos en el caso de Texcoco, 116 mil millones de pesos en el caso de Santa Lucía, y dicen que por eso se ahorró. Pero lo que no dice el presidente es que de los 300 mil millones que ya se habían presupuestado para Texcoco, 200 mil ya estaban pagados por el régimen anterior, y él liquidó el total del costo de Texcoco, que era lo que faltaba, 100 mil millones de pesos, para poder empezar a construir Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, arrebatándole una base militar al ejército. Por eso tuvo el presidente que entregar las obras y la administración del nuevo aeropuerto a la milicia. Esta es parte de la historia, para que nadie se quede con la engañifa del día de ayer, que por cierto más parecía como una entrega del poder al ejército que otra cosa. Por eso se tuvo que incluir en el programa la entrega del aeropuerto del general Luis Crescencio Sandoval al militar que va a ser el administrador del aeropuerto. Y en medio el presidente nada más firmando como invitado de honor. ¿Qué señal más peligrosa y más interesante esta? Fueron las horas de ayer una serie de advertencias para lo que puede ocurrir en nuestro país si seguimos tolerando el régimen de la Cuarta Transformación y no nos atrevemos a ir a las urnas a revocarle el mandato a este sujeto que aún ocupa el Palacio Nacional. Tenemos que hacerlo, es nuestra obligación, es nuestro deber con los hijos y con los nietos, con los que vienen detrás de nosotros. Miren ustedes, yo estoy ahora bastante lastimado y no dejo de hablar con ustedes. No dejo de hablar porque me parece que hasta el fin de mis días debo seguir combatiendo a favor de las ideas democráticas que el presidente no ejerce. No es cierto que sea demócrata, es un autócrata vestido de demócrata para fines únicamente electorales. No habló, ¿saben ustedes por qué en la ceremonia de ayer? Para que no se diga que está incumpliendo la veda electoral, cuando el acto de ayer fue quizá el acto monumental propagandístico más grande que se ha dado en México, no sé, en los últimos 30 años. Por decir algo, pueden ser más. El hecho es que este aeropuerto, con tantos defectos, que parece una estación de aviones más que un aeropuerto internacional, es la primera de las obras emblemáticas que va a entregar la TTTT. Y lamentablemente para México van a seguir por ese rumbo. Si en estos 40 meses que ya lleva en el poder el presidente ha hecho tanto daño por sus engaños, ¿qué es lo que viene después? Esa es la pregunta que yo les hago a aquellos que tienen todavía dudas sobre si acudir o no a las urnas. Si no acuden a las urnas, les dolerá profundamente cada consecuencia que derive de esa apatía que demuestren. Hay que ir a votar, hay que hacerlo con valor civil. Nuestros padres, nuestros abuelos tuvieron que confrontar también momentos coyunturales y no había otra opción entonces que la violencia. Nosotros no queremos la violencia, queremos actuar en paz. Y quizá la última oportunidad que tenemos es precisamente esa.
No volar hacia el aeropuerto de Santa Lucía con todos los gastos pagados, como lo hicieron desde Guadalajara y Monterrey el día de ayer, sino, y de Venezuela, por cierto, no se olviden de Venezuela, sino lo que queremos es aterrizar en un país más justo e igualitario para todos, en donde un presidente no sea quien disponga de todos los recursos de un país cada vez más empobrecido. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.